Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y continúo esta temporada de BookTags con el que os traigo hoy, que espero que os guste y que me acompañéis hasta el final a verlo. En nada os digo de qué va la cosa, pero mientras tanto, y como siempre, dentro cabecera. Se trata, como ya habréis visto en múltiples sitios, de el BookTag de las citas literarias, que yo tuve la suerte de ver la versión de Ra de Ben Pronto a Cunningham, que os dejaré allá abajo para que podáis curiosear un poquito su canal, y que es original de María de Al son de un libro, que también por supuesto os dejaré allá abajo en el cajón de descripción para que también bichéis un rato. Cada premisa, como no puede ser de otra manera, si el BookTag se titula el BookTag de las citas literarias, viene precedida o viene compuesta de una cita literaria de un autor y de una premisa o esa etiqueta, por lo que se llama BookTag a este tipo de vídeos. Poco más tengo que explicaros que adentrarme en cada una de estas premisas. Así que sin más dilación, vamos a por la primera, que dice así. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Baltasar Gracián. Una obra breve, pero magistral. Y yo para esta premisa os he traído un librazo que es La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine. Bien, es un manifiesto y es una selección o un... Bueno, como se dice, hay una palabra en catalán que me encanta para este tipo de cosas, que es recull de artículos y de manifiestos y de ensayos pequeñitos de Nuccio Ordine, en el que nos dice por qué lo inútil es útil. ¿Y a qué se refiere con lo inútil? Bueno, pues a todos estos saberes que parecen no tener una cuantificación plausible en este mundo capitalista en el que todo se puede medir y se puede comprar y se puede comerciar con ello. ¿Y cuáles son estos saberes? Bueno, pues literatura, filosofía, en fin, un montón de materias de letras que además entroncan muy bien con todo lo que yo he estudiado durante toda mi vida y con esa idea de que no genera ningún tipo de beneficio, por lo menos plausible, por lo menos tangible en este mundo en el que lo demás sí lo tiene. Así que para mí cruzarme con este libro que adopta una posición defensiva y que aboga por este tipo de saberes que parecen no tener una contestación pecuniaria detrás de ellos, me viene que ni pintado, aparte de que me reconforta muchísimo y he hecho muchas veces bandera de esta utilidad de lo inútil. Me viene a la cabeza esa especie de meme o de historieta que corre por las redes en las que se ve o un filósofo explica cómo cuando hay un intercambio de un bien tangible, por ejemplo, entre dos personas, pan y dinero, una de las dos personas pierde la cualidad del pan, ya no se lo puede comer. Y la otra lo gana. Sin embargo, con cosas que no son materiales como la lectura o el conocimiento, cuando hay un intercambio entre dos personas en la que una pierde el dinero y la otra no pierde el conocimiento, simplemente lo comparte, es decir, por más que venda la capacidad de leer o el conocimiento sobre algo, la persona cuando lo ha vendido no pierde la posibilidad de seguir leyendo o de seguir sabiendo. Y esto me parece una diferencia súper útil, teniendo en cuenta cómo se titula este libro, para entender muy bien hasta qué punto es importante la utilidad de lo inútil. Y me diréis, bueno, oye, y eso, la lectura no es algo inútil. No, está claro, pero el conocimiento sobre, yo qué sé, el pasado puede ser algo inútil desde según qué punto de vista y sin embargo no lo es. En fin, que ya me he extendido mucho. La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine es mi respuesta a esta primera premisa. Vamos a por la siguiente, que es la segunda y que dice así. 2. Los cuentos bonitos siempre hacen perder la noción del tiempo y gracias a ellos nos salvamos del agobio de lo práctico. Carmen Martín Gaite. Un cuento o relato inolvidable. Bueno, aquí podría hablaros de muchísimos cuentos o relatos, todo y que yo no soy un gran lector de relatos, algo que quien haya seguido este canal ya sabrá, pero algo que quien haya seguido este canal también sabrá que a lo que estoy intentando poner pues una solución aumentando mi lectura de esos relatos. Sin embargo, os voy a hablar de uno que no es que haya leído recientemente, sino que lo leí hace muchísimo tiempo, que creo que es muy conocido y que casi no puedo hablar de él sin desvelar el girito que tiene y que hace que me chifle
chifle completamente. Se trata de Continuidad de los parques de Julio Cortázar, un cuentecito que igual son 2 páginas y eso dependiendo mucho del formato de la letra, el tamaño, la maquetación, el encuadre, etcétera, etcétera, y que hace que nos pueda contar mucho más. Que este relato empieza con un tipo que está leyendo en su sillón orejero. A mí ya solo esta imagen me parece pues muy, yo que sé, evocadora. ¿Por qué? Porque me encantan los sillones orejeros, porque ha habido sillones orejeros en mi vida desde que era bien pequeño y además lo tengo asociado a figuras que leían y pues no, lee, es una persona que lee y lo que sucede en el relato tiene mucho que ver con esa lectura. No os diré más y sí os diré que, bueno, es muy fácil de encontrar por internet y pues os emplazo a que le echéis un vistazo porque no tardaréis nada en leerlo y os vais a quedar al menos con una sonrisita pintada en los labios. Así que nada, esta es mi respuesta para esta segunda premisa. Vamos a por la siguiente, que es la tercera y que dice: 3. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Un poema o libro de poesías que amas. Y yo antes de decirlo directamente, pues os voy a leer el poema porque no es muy largo y porque me parece una auténtica preciosidad que siempre que lo leo me conmueve o por lo menos me vibra alguna fibra sensible dentro de mi cuerpo. Así que no quiero perder la oportunidad de leer para vosotros algo que podría, pues yo que sé, provocar lo mismo y que me provoque a mí lo mismo, un cúmulo de palabras como es un poema. Y este poema en concreto. Vamos allá. Asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta, y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota, y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordo-mudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día. Asesinado por el cielo. No sé si ya habréis adivinado cuál es este poema, pero si no, os lo digo yo, es Vuelta de paseo del libro de poemas Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, que además la cita de esta premisa está tomada de él y que está fechado en 1929. A mí este poema siempre me ha impactado, me ha flipado, me ha encantado. Es muy desasosegante, consigue crear unas imágenes muy potentes que me revuelven. Con solo decir eso de, no sé, dejaré crecer mis cabellos o, no sé, los animalitos de cabeza rota o el agua harapienta de los pies secos, no sé, me acongoja, me consigue transmitir, pues no sé si era la intención del poeta en concreto, la de transmitir el desasosiego y el dar una vuelta por algún sitio y sentirse completamente desamparado y decir qué hago yo aquí sin que haya una amenaza real para lo que está pasando. No sé, me parece que Lorca era maravilloso en muchos sentidos, por supuesto, pero era un genio a la hora de crear imágenes que pudieran despertar sentimientos en sus lectores. Os diré más, yo no soy lector de poesía, no me suele gustar mucho, no suelo conectar con ella. Y sin embargo, con Lorca nunca me ha pasado eso. Y no tiene que ver con haberlo estudiado, porque he estudiado a otros poetas que también, pues no sé, me parecen brutales y conmovedores, como sería Miguel Hernández, pero también he estudiado otros que no me han dicho absolutamente nada. Lo que consigue Lorca con su poesía y con este Vuelta de paseo, bueno, me pasa con unos cuantos poemas más de Poeta en Nueva York, es impresionante. Y es, pues cada vez que leo este tipo de poesía que me llega tan dentro, pues igual un paso para reconciliarme con la poesía, o por lo menos con Lorca, aunque nunca me peleé con él. En fin, este es el poema que he elegido para contestar a esta premisa. Vuelta de paseo, Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, 1929. Bien, y ahora vamos a por la siguiente premisa, que es la cuarta, si no me equivoco, y que dice así: el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Humberto Eco. Un libro precioso que esté infravalorado. Yo he quitado la parte de precioso porque, bueno, pues quizá porque me es más difícil, igual no me creéis después de hablar de Vuelta de paseo, pero me es más difícil encontrar un libro precioso que esté infravalorado que hablar de un libro en concreto que esté infravalorado. Más allá de eso, os voy a hablar de la primera novela que yo leí del inglés Neil Gaiman, que aparte de ser novelista, también es guionista de cómics y es muy conocido por diferentes novelas, pero también por la serie de cómics Sandman. El libro del que estoy hablando es Los hijos de Anansi y sigue un poco la estela de lo mismo de lo que nos habla, en cierta manera, o la idea que está detrás de American Gods, que es una novela de la que hablé en un vídeo la semana pasada,
Sí, porque hablé del premio Hugo y se lo dieron a esta novela. Esta de Los hijos de Nancy es posterior y la idea que está detrás es el poder o la realidad o la corporeidad o la posibilidad que tienen de existir de los dioses en relación o en correlación a la cantidad de gente que cree en ellos. Bueno, pues en este caso tenemos a un personaje principal, el gordo Charlie, que es un apodo que le puso su padre, que acude al funeral de su padre en Florida para descubrir que tiene un hermano que no conocía y para descubrir además que quien se ha muerto, su padre, era Anansi, es decir, el dios de las bromas, el dios araña. Bien, a partir de entonces se encontrará en una situación, en una serie de escenas y situaciones que trastocarán la vida que lleva hasta ese momento y que le harán indagar sobre la vida de su padre, sobre su pasado, pero todo en clave de humor que no podría ser de otra manera si el dios araña, es decir, Anansi, no fuera el dios de las bromas. Así que tened en cuenta aquí que hay unas dosis de humor y de un poco alocamiento que lo hacen un libro muy divertido y que a mí me encantó. Además, también me interesó, pues yo todavía no había leído American Gods en aquel momento, pero sí había leído todo un arco narrativo de Spider-Man, el de Michael J. Straczynski en Amazing Spider-Man, en el que hablaba de dioses totémicos y precisamente el dios araña, Anansi, era el que tenía tanto que ver con el Hombre Araña y con Peter Parker en ese arco argumental. Así que en cierta manera sentía cierta complicidad con Los hijos de Anansi y lo disfruté muchísimo. Me pareció un libro muy divertido y bueno, ¿qué deciros? Me encantó. He leído otras cosas de Neil Gaiman posteriormente, pero creo que hasta el momento y junto con American Gods es la novela de las que se cuentan entre su bibliografía que más me ha gustado. Así que nada, ahí os la dejo. Los hijos de Nancy, de Neil Gaiman. Continúo con la quinta que dice así: no se leen clásicos por deber o por respeto, sino solo por amor. Ítalo Calvino. Un clásico que amaste. Y aquí os tengo que traer uno de los clásicos que más aprecio, que es Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, que es la última de las novelas que publicó allá por 1880. La estuvo publicando durante un par de años y hoy, pues leyendo un poco para documentarme para este vídeo, me he enterado que 4 meses después de que la publicase o acabase de publicarla, el amigo Dostoyevsky murió. Así que, bueno, se puede decir que aparte de ser un novelazo cumbre dentro de su literatura, es la última de sus grandísimas novelas, teniendo en cuenta que tiene muchísimas y que, aunque siempre se hablan de las típicas Crimen y Castigo, El jugador, El idiota, esta para mí es una, por no decir la mejor de las mejores. ¿Y de qué trata esta novela? Bueno, pues en realidad no os puedo decir mucho de qué trata porque tiene tantos temas que la aprovecha el genio ruso para hablar de sus reflexiones y de su relación pues, con la religión, con la familia, con los hermanos, con los hijos. Aquí tenemos 3 hermanos, de ahí que se llamen los hermanos Karamazov. Tenemos al mayor Iván, luego, si no recuerdo mal, era Iván, luego estaba Dimitri y luego estaba Alyosha, que es quizá en el que recae más la parte argumental. He leído hoy que Dostoyevsky tenía un hijo que murió a los 3 años, que se llamaba precisamente Alyosha y murió antes de esta novela, así que esto es un homenaje. Él se sentía especialmente culpable de esta muerte, más allá de la altísima mortalidad que había durante el siglo XIX en Rusia, porque murió de epilepsia y esta es una enfermedad que tenía Dostoyevsky y que le transmitió genéticamente, por supuesto, a su hijo. Así que fue un auténtico drama que devastó al ruso y que fue quizá la razón por la que en el personaje de Alyosha, de los hermanos Karamazov, están vertidos todas las virtudes que más admiraba Dostoyevsky. Hay un capítulo en concreto que recuerdo haber comparado en una asignatura de literatura que hice durante la carrera, en el que habla de la segunda llegada de Jesucristo y de cómo la Inquisición lo ajusticia para no perder el chollo que significa el haber creado una iglesia como una institución como la iglesia que controla la religión en el mundo. Ni siquiera la llegada o la segunda llegada de Jesucristo para salvarnos a todos podía hacer salvar a Jesucristo. Esa fue una idea que me pareció maravillosa. Y os digo todo esto porque ahí sale, o en esta novela sale,
un demonio, un personaje que puede ser un trasunto del demonio, que va vestido como un dandy ajado típico del siglo XIX. Y es precisamente este personaje el que utilicé para compararlo con otra de las obras de Fyodor Dostoyevsky, que es Crimen y Castigo. De cualquier manera, un librazo que leí hace muchísimos años y que recuerdo con muchísimo cariño. También es verdad que hay una parte en la que se vierten todas las reflexiones, creo que es de Iván o de un santón que sale y no es de uno de los hermanos, que habla de religión y de pues todas las inquietudes y todas las reflexiones que sentía Dostoyevsky sobre la religión, que se me atragantó un poco en aquel momento, pero que no me hizo dejar la lectura, gracias a Dios. Así que bueno, quedáis avisados. Es un poco como ese capítulo que está en Moby Dick, capítulo o 100 páginas en las que hay una enciclopedia de ballenas como peces, en las que hace una descripción y bueno, que también se te puede atragantar. De cualquier manera, puro siglo XIX, una auténtica maravilla, un clásico imprescindible. Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Bien, vamos a por la sexta. Lo mejor del olvido es el recuerdo. Gloria Fuertes. Un libro o un personaje que siempre recordarás. Y la verdad es que aquí tengo un personaje que me ha acompañado siempre, que tiene un papel un poco, pues yo que sé, mínimo dentro de la novela de la que os voy a hablar y que os voy a enseñar, pero que me ha encantado y que siempre me ha acompañado y que, bueno, y que me gusta y que me encanta, que es un personaje de esta novela que se va a ver muy mal porque es una edición súper antigua que además la tengo forrada porque la utilizaba para ir al cole, pero que es una preciosidad. Estoy hablando de La historia interminable de Michael Ende. Como veréis, esta es una de Alfaguara, que tiene unas, mirad qué guardas tan bonitas. Y que luego, por supuesto, tiene dos colores, no se ven. Sí, mira, tiene dos colores el interior. Tinta verde y tinta roja. La tinta verde es para lo que sucede en fantasía y la tinta roja es para lo que sucede en nuestra realidad. Historia interminable. Bastián es nuestro protagonista, entra en una librería y roba un libro que es La historia interminable. En ese libro está sucediendo algo y es que el mundo de fantasía, el mundo de la imaginación, se está viendo atacado por la nada que está devorándolo. Y él, a través de otro personaje, Atreyu, deberá intentar encontrar la causa de la nada. Una maravilla de novela, una novela que es preciosa, que además los capítulos van de la A a la Z, cada uno de ellos es una letra del abecedario y además es que es una preciosidad. Y todavía no se ha hablado de el... Mira, es que quiero enseñaros. Mirad, por ejemplo, la F. ¡Ay! Bueno, en fin, la F, por ejemplo. Todavía no se ha hablado del personaje que para mí es inolvidable, todo y que esta novela está plagada de personajes inolvidables, desde Fuyur, pasado por Atreyu, pasando por Bastian y siguiendo, por ejemplo, por Artax. Pero ninguno de ellos es el que os quería traer, porque el personaje que para mí es inolvidable y está presente es precisamente el librero, el señor Coreander. La librería del señor Coreander es donde entra Bastian y donde se lleva el libro de la historia interminable que leerá y que será la historia que nosotros leamos con él. ¿Por qué me encanta este personaje? Bueno, pues este personaje me encanta porque es el que da el conocimiento, el que da la puerta, el que da, pues no sé, el héroe necesita una vela o necesita una información o necesita algo para cumplir su cometido. Pues es este personaje el que se lo da. Y encima es un librero. Y encima es alguien que da un libro imprescindible. Bueno, ¿qué más ingredientes queréis para deciros que para mí es un personaje imprescindible? Siempre he pensado que si hubiese abierto o, en el caso de que abra en el futuro, alguna librería, se llamaría directamente Coreander. Así que nada, el señor Coreander, la historia interminable, Michael Ende. Ese es mi personaje y ese es el libro y ese es su autor. Vamos a por la siguiente premisa, que es la 7 y que dice así. En la oscuridad, las cosas que nos rodean no parecen más reales que los sueños. Murasaki Shikibu. Un libro o relato oscuro o de terror. Y yo aquí una cosa que me suele suceder siempre es que me suelen dar más miedo los relatos, las historias de ficción que no son genéricas, es decir, que no buscan el miedo por per se del lector, como las historias de terror, que las que están basadas o las que tienen un parangón en el mundo real que pueden enseñarte, yo que sé, una situación muy normal, pero que te llenan de miedo.
Y aquí os traigo un autor del que he hablado en otras ocasiones a través de o a partir de la última novela que ha publicado, pero que yo os lo traigo por otra de ellas, que es Bret Easton Ellis con su American Psycho, que es un relato completamente, ¿qué diría yo?, sin concesiones, completamente implacable de un yuppie en la década de los 80 en la cumbre o la capital del capitalismo exacerbado, en la que las apariencias lo son todo. Y tal y como nos lo explica esta historia Bret Easton Ellis, me parece súper desasosegante y me da mucho más miedo que el simple hecho de, bueno, simple, no es que sea simple y ya que además le da título a la novela, es decir, ese American Psycho, ese asesino en serie que se va cargando gente, eso no es tanto lo que me da miedo, sino el mundo desesperanzado, completamente pecuniario, por decirlo de alguna manera, mercantilista, en la que todo vale, todo tiene un precio, en la que no importa el contenido, sino el continente, es decir, las formas. Todo eso me da más miedo que los propios asesinatos que acaba cometiendo Patrick Bateman, que es el nombre del personaje protagonista, en su camino de alienación y pérdida de humanidad constante a través de esa superficialidad y ese mundo plasticoso y lleno de gomina, como es el Wall Street, la cuna del capitalismo de los años 80. Así que eso es lo que me da más miedo por encima de los asesinatos. Y si además le sumas la forma que tiene Bret Easton Ellis de escribir, que lo hace sin concesiones, que trata a sus personajes casi con una cercanía que debería despertar la empatía, pero la forma en que los describe despierta más el rechazo, a pesar de que lo que nos enseña no son más que comportamientos de un mundo, comportamientos humanos, pero en un mundo completamente deshumanizado. Así que mi elección para esta premisa en la que hablamos de terror no es un libro meramente de terror, pero es un libro que me causa miedo por el tipo de sociedad que nos enseña y el tipo de personas que la integran que nos enseña. Completamente deshumanizadas, todo cuesta algo, todo vale algo y valen más las apariencias que el contenido. Un poco como el mundo en el que vivimos, si no te lo curras un poco para tener algo de conciencia y evitarlo. De cualquier manera, esta es mi elección y vamos a por la siguiente premisa, que dice así: 8. El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. De nuevo García Lorca, y la premisa es tu obra de teatro favorita. Y aquí os tengo que hablar de una obra de teatro que además he representado, he tenido un papel, pero bueno, fue hace unos 25 26 años, cuando todavía estaba en mi instituto y todavía era COU. Estoy hablando de Tres sombreros de copa de Miguel Miura, que es una comedia que él escribió e intentó estrenar en 1900, si no me equivoco, 32, es decir, antes de la Guerra Civil, y que no lo hizo hasta 1952, porque además es una comedia que vino a renovar lo que se hacía en el teatro español en aquella época. ¿De qué va? Bueno, pues estamos en una venta, en una posada de una ciudad de segundas, una ciudad de provincias, y llegan a esta posada un tipo, Dionisio, que se va a casar al día siguiente, y la misma noche previa a la boda se encuentra con un montón de gente en esa posada, entre ellas Paula, que le llevarán a vivir situaciones bastante estrambóticas y, bueno, que por eso es una comedia, no por cómo acaba, porque además una de las cosas que decía Miguel Miura es que esta obra de teatro hubiera tenido éxitos, él sabía cómo hubiese tenido éxito, y es si acababa como el público quería que acabase. Que habiendo representado esta obra cuando era un chavalito, pues os puedo decir que sé cómo es, cómo quería que acabase, pero que no os lo voy a decir porque os voy a emplazar a leerla, ya que es una obra muy divertida. Mi personaje era Don Rosario, que era un abuelete bonachón, que era el que dirigía la posada, y yo, bueno, ese personaje salía, es una obra de teatro de 3 actos y salía en el primero y en el tercero. Me sabía el papel de memoria. No me voy a poner a declamar porque me acuerdo de algún versito, pero me daría bastante vergüenza, pero os diré que fue muy divertido ponerla, montarla y representarla. Creo que la representamos, habíamos programado 2 representaciones, al final hicimos 3 o 4, o sea que creo que fue un éxito. Y como no hay nada mejor para convertir en favorito algo que conocerlo muy bien, pues a mí esta obra de teatro se acabó convirtiendo en algo favorito porque no la experimenté únicamente como lector de teatro, sino también como actor. Actor, entendedme, completamente amateur, pero muy divertido. Así que nada, aquí lo dejo. Tres sombreros de copa de Miguel Miura. Bueno, y vamos a por la última, que es la novena,
y que dice así: hay un libro abierto siempre para todos los ojos, la naturaleza. Jean-Jacques Rousseau, un libro con la naturaleza como protagonista. Y os queréis dar cuenta de lo que me ha costado encontrar un libro en el que tuviera la naturaleza como personaje más o como protagonista, que he tenido que lanzarme a la ciencia ficción porque por más que me he exprimido las meninges no he encontrado ninguno. Estoy seguro de que dentro de todos los libros que he leído, en más de uno, la naturaleza será importante como personaje, pero es que no caía. Me salía más irme a esos mundos de ciencia ficción en las que realmente la naturaleza es una de las variables importantes dentro de la historia porque la cambia completamente o incide sobre ella, que a pues la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor y que podemos ir mirando cuando abres la ventana. En fin, perdonadme, pero es lo que hay. Os voy a hablar de la naturaleza que hay en Solaris de Stanislav Lem, que he leído este año y que me ha parecido una obra soberbia, una obra de la ciencia ficción cumbre de su autor y cumbre del género. Aquí la naturaleza es precisamente todo el planeta Solaris y su idiosincrasia. ¿Cómo es este planeta? Que es como un mar enorme, cómo forma diferentes estructuras que son el objeto de estudio de los que han acudido allí desde hace 100 años y que también tienen cierto peso o bastante o mucho peso esas estructuras y como es Solaris en la historia que nos cuentan aquí, de la que no voy a hablar mucho porque no os diré mucho más y perdonadme porque apenas se ve y eso que es una edición preciosa, ahora se ve súper bien, es una edición preciosa, la de Impedimenta tiene una, bueno, pues como veis, una sobrecubierta, bueno, es una maravilla. Lo que os decía, la historia o la anécdota es que un astronauta viaja a la estación que está en Solaris para ver qué es lo que está sucediendo porque han perdido la comunicación. Y ahí se encuentra una serie de problemas que para los que tendrá que ir poniendo solución o para los que tendrán que ir investigando, o más que solución, saber qué es lo que está pasando y por qué están teniendo esos problemas con la tripulación de ahí. Por supuesto, este personaje se verá envuelto en esos mismos problemas y una de las cosas más importantes de la novela es Solaris. Solaris como planeta, Solaris como ser inteligente, si es que lo es, intentar probarlo y la incidencia en la vida de los protagonistas que tiene este planeta con su naturaleza, con su idiosincrasia y con lo que es. Un libro que tiene múltiples capas y que tiene desde la anécdota que te hace querer seguir leyendo, ver qué es lo que ha pasado allí y qué es lo que esconde ese comportamiento y qué es lo que está sucediendo, hasta la propia reflexión acerca de la vida, qué es vida, qué somos nosotros en la vida. En fin, una maravilla de novela que por supuesto os emplazo a leer y a disfrutar, porque entre otras cosas lo que tiene Lem es una habilidad pasmosa y un talento para meternos en una historia a través de una pluma que se hace grácil, que se hace súper atractiva y que cuando te atrapa no te suelta. Así que nada, creo que he dicho suficiente de esta pedazo de novela. Solaris de Stanislav Lem. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis respuestas a estas citas y a la interpretación de estas citas que nos daban las premisas y que, bueno, si conocéis alguno de los libros de los que he hablado, los habéis leído o os apetece preguntarme por ellos, por supuesto, ponedmelo en los comentarios. Yo, como siempre, estaré encantado de charlar con vosotros y saber qué os ha parecido este vídeo. Por lo demás, yo lo dejo aquí y solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!